Muy buenos días a todos. Hoy es 2 de febrero 2024. Déjeme revisar. Bueno, pues aquí con todas ganas y energía a seguirle. Soy consciente de que esto no es nada sencillo. Este espacio que yo abrí no era para entretener a las personas con bonitas frases o con promesas de que el mundo va a mejorar, que los humanos son fabulosos, que todo está bien, así como se tranquilizan niños de 2 años. Cuando lloran se les dice, no pasa nada, todo está bien. ¿Comprenden? Este espacio no es eso. Y no es porque a mí me guste o porque, no sé. Lo que pasa es que esto es un espacio para gente que realmente siente por dentro ya algo, una llama, una flama, algo que dice, algo no funciona en este mundo, pero, pero que percibe que no es el político en turno al que hay que ir a, a encarcelar o perseguir o enjuiciar o cambiarlo por otro. No, no, el conflicto está en nosotros, en el ser humano. En cada humano está el conflicto. En cada ser humano, en el cerebro del ser humano, ahí está. Ahí hemos hecho, hemos, la humanidad históricamente, algo, algo se le pasó, algo importante. No percibió, perdió algo, perdió. En camino perdió hace muchos miles de años. Perdió la sensibilización de percepción y se avalanchó a conocimiento y se ha creído la historia. Que, que otros seres humanos han planteado, especialmente la élite intelectual desde hace miles de años, se lanzaron de lleno y obligando y convenciendo a los seres humanos, conocimiento es el avance, conocimiento es lo que nos lleva adelante. Cuanto más conocimiento tengas, mejor te va a ir. Promesas, recompensa. Si haces esto, esto y lo otro, tendrás tu recompensa. Las organizaciones religiosas han hecho lo mismo. Todo ha sido prometer, prometer, prometer. Y seguimos igual. Todo es promesa. Ahora, ¿cuál es ahora? Porque no nos vamos a remontar a tiempos históricos de hace 1000 o 2000 años, porque no es necesario. Quedémonos con el presente. ¿Qué pasa ahora en el mundo? ¿Qué sucede en el mundo?
perplejidad. Perplejidad. Están mareando, como dicen, mareando a la gente con nuevas ideas y nuevas ideologías. Dicen, no, ahora te toca hacer esto. Tienes que obedecer. Hay que obedecer. Tienes que ser buen ciudadano. Tienes que obedecer al gobierno en turno. Esto lo hacen en todos los países del mundo. Por eso yo he dicho, no voy a mencionar países. ¿Por qué? Podría mencionarlos, pero es una distracción, porque no, es como nos salimos del todo. Yo quiero que las personas se den cuenta que no es de que este país está mejor que el otro, porque los gobernantes de este país tienen error, pero están mejor que los gobernantes de tal país. No. No. Nos estamos autoengañando. Aquí tenemos que meternos seriamente en materia. ¿Y cuál es la materia? Pues la materia es nuestro comportamiento, nuestras herramientas que utilizamos y nuestra confusión. Y todo tiene una causa. Esto es causalidad. Y donde hay una causa hay un final. Porque la causa tiene un comienzo, tiene un principio. Donde hay una causa hay un final. Pero siempre y cuando se quiera, se detecte, tenga uno la sensibilización de detectarlo. ¿Y dónde se detecta? No se detecta en una institución o en un país o en un evento político o religioso. Se detecta en uno mismo. Uno mismo. Ahí está. Ahí está todo. En cada uno de nosotros está el conflicto, está el miedo, está la violencia, está la contradicción, está la distorsión, está la perplejidad. Y ese es el punto en donde está fallando el ser humano. El ser humano no. El ser humano no tiene, ha perdido en camino la sensibilización. El conocimiento no lo resuelve. El conocimiento es parcial. Por favor, déjenme repetir de nuevo, porque a las personas que escuchan, he tenido algunos contactos de algunas personas que me han abordado sobre estas temáticas y me doy cuenta que se les va en camino. No cuesta mucho la atención para comprender la esencia de lo que estamos abordando aquí. La esencia está en nuestra psique. Y miren, lo repito otra vez, les pido, tengan mucha paciencia. No sean defensivos de sus ideas. Hoy vamos a seguir hablando de inteligencia, que es en donde nos quedamos en la sesión 8.
Falta mucho todavía que tenemos que abordar. Lo más importante lo tenemos que ahora abordar, que es la parte más profunda. Pero miren, les quiero pedir, tengan paciencia, no sean impacientes. La impaciencia, recuerden la impaciencia es tiempo. La paciencia está liberada de tiempo. Quien es impaciente lo es porque tiene una idea. Y esa idea, bueno, y muchas ideas o ideales no le dejan ponerse a tono. Es como un instrumento que se afina. Hay instrumentos que se afinan, que se tienen que afinar antes de sonarlos. Los instrumentos de cuerda, un violín, un violonchelo, una viola, un contrabajo, se tiene que afinar. Son cuerdas. Son 4 cuerdas. Se afinan en intervalos. Y si no se afinan, está desafinado. Y si los intervalos de las cuerdas del instrumento no se logran afinar porque no se tiene oído o no se sabe afinar, no se puede. No se puede utilizar el instrumento y que suene afinado lo que esté uno tocando. Entonces el cerebro humano, y ahora voy a usar el símil, es un símil que no es común usar porque las personas ni siquiera saben lo que es afinar en un instrumento. Es algo muy específico, pero se los menciono porque es muy buen ejemplo. Nuestro cerebro humano está muy desafinado. Ha perdido el tono. Ha perdido las vibraciones armónicas. ¿Quién es responsable de eso? Hay una causa. Pensar, conocimiento, fragmentación, tiempo, el ayer, el pasado, comparación, imitación. Y muchas más. División. Todo eso ha distorsionado nuestro cerebro. ¿Qué es nuestro cerebro? Nuestro cerebro, el cerebro humano no le pertenece a nadie. El cerebro que yo tengo obviamente tengo el órgano. Y ese órgano es el organismo en el que yo estoy habitando. Es un órgano y cada órgano humano tiene un cerebro. Pero mi cerebro no es mi cerebro. O sea, el contenido de mi cerebro, las distorsiones de mi cerebro, si las tengo, el almacén de mi cerebro es la humanidad.
no es una creación mía. Y la distorsión de mi cerebro es la misma que la distorsión del cerebro de cualquier otra persona. Aunque esa persona tenga otro cerebro orgánico y yo uno, y digamos, bueno, son dos diferentes cerebros. No, son dos cerebros, dos órganos diferentes. Pero el contenido del cerebro no le pertenece ni a esa persona, el contenido de su cerebro, ni a mí me pertenece el contenido de mi cerebro. Esto cuesta trabajo comprender, porque dice, pero ¿cómo es eso? Sí, pues así es. Porque nuestro cerebro opera mecánicamente. Opera mecánicamente por haberlo sometido a conocimiento permanente, acumulación de conocimiento. Y ahí se queda almacenado. Y hemos perdido la capacidad de borrar lo que no sirve. No borramos nada. Esa es otra habilidad, otro recurso que no utilizamos. Y el depositario de todo es el yo. El yo es el que piensa. Y lo que piensa el yo es lo que está totalmente conectado con el almacén que está en el cerebro. El yo depende totalmente de ese almacén. Y lo que está almacenado en el cerebro es el conocimiento. Conocimiento. Lo hemos abordado ya todo eso. Lo quiero repetir. Y queremos el caos, el ruido cerebral que tenemos cada uno de nosotros, pues ni siquiera, para empezar, no lo percibimos. Porque estamos entretenidos con pensamientos. A través del yo. Siempre repito lo mismo. O sea, el yo piensa. El yo piensa eso. No puede pensar otra cosa. El yo es mecánica. El yo es mecánica. Pero el ser humano no se da cuenta, no lo percibe lo que es el yo. No se da cuenta que el ser humano es el yo. Nada más, exclusivamente yo. Ya no se ha podido liberar. El yo es una creación, es un invento del pensamiento. La astucia del pensamiento ha logrado generar algo que el ser humano identifica como suyo. Pero es una entidad intrusa. Es, por decir, un intruso adentro de nosotros, que nos tiene encadenado. O sea, estoy tratando de resumir un poquito lo que he abordado en otros videos anteriormente. Entonces hemos generado, el ser humano a través del yo ha adoptado todas las características del pensamiento, y el pensamiento tiene características mecánicas, reactivas, porque es el pasado.
Todo es el pasado. Entonces eso genera un comportamiento reactivo. Pensamos y actuamos. Pensamos y actuamos. O sea, la acción no existe en el ser humano pensante, que está controlado por el pasado. Es reacción, no es acción. Acción es totalmente otra cosa. Entonces el mundo es una, ha estado, el mundo se ha confeccionado, se ha armado como piezas que se han ido juntando a través de los miles de años de pensamiento. Todo es obra de pensamiento. Todo el mundo. Y claro, todo es contradicción. Yo les daba un ejemplo de un puente. Hay puentes maravillosos, increíbles, gigantescos, para comunicar una parte de otra, que está incomunicada, y se construye un puente, que es una ingeniería muy compleja. Eso es conocimiento también. Y para construir puentes se necesita pensar en base al conocimiento último que hay en ingeniería, que también eso se va transformando. Pero para que vean, darles un ejemplo de lo que es la contradicción del pensamiento. Los ingenieros han construido esos puentes. Y con la ayuda de ingenieros, físicos, etcétera, también existen las bombas que pueden destruir esos puentes en caso que sea necesario en tiempo de guerra. ¿Eso qué es? ¿Eso es inteligencia? Entonces, esto todo lo tenemos que... Esto hay que detectarlo de alguna manera en nosotros. Es obra nuestra, es obra del ser humano. La obra de los puentes y la obra de las bombas que destruyen esos puentes también requieren conocimiento y pensamiento específico para que realmente sean bombas que funcionen y que sean efectivas, para que realmente se destruya un puente tan potente. Un puente resiste viento, mareas, debe de resistir muchísimo. Entonces, para que una bomba lo destruya, una o a lo mejor, y se requieren, de hecho, se requieren un poquito más de bombas, unas cuantas bombas, se necesita elaborar y hacer y desarrollar las bombas específicas para destruir puentes. Esto nada más como un ejemplo de lo que es contradicción.
Conocimiento es contradictorio, pensar es contradictorio siempre, porque es parcial, es fragmentado. O sea, no es coherente. Construir puentes y también tener en algún punto del mundo armas almacenadas para destruir ese puente. O sea, ahí está el potencial destructivo. Cuando sea necesario o cuando a alguien se le ocurra, se destruye el puente. Ya. ¿Eso cómo se llama? Bueno, entonces, el tema de inteligencia es un tema muy profundo. Muy profundo. Podríamos cubrir 10 videos sobre inteligencia. La verdadera inteligencia, la universal, la inteligencia. No la definición que hemos dado a inteligencia. Eso no es inteligencia. Cociente intelectual no es inteligencia tampoco. La inteligencia no se mide. Cursar universidad no es inteligencia. Ser egresado universitario, sea de cualquier especialidad, materia, no es inteligencia. No crean que cursar matemáticas, físicas o filosofía desarrolla inteligencia. No, es que ya es una contradicción en sí decir que la inteligencia, o sea, voy a desarrollar mi inteligencia. Entonces vamos a repetir en donde nos habíamos quedado. Habíamos dicho, inteligencia no es desarrollable. No es desarrollable. A ver, lo explico de otra manera. Yo curse lo que curse en una universidad o haya cursado lo que haya cursado en una universidad, no me ha dado inteligencia, no me ha desarrollado inteligencia. Yo no puedo desarrollar inteligencia. La inteligencia no es desarrollable y nunca me va a pertenecer. Si yo soy un matemático sobresaliente, es conocimiento, es el pasado. Inteligencia no es el pasado. Entonces ya no encaja. O sea, mis habilidades de matemático sobresaliente, es trabajo del pasado. Es la habilidad que yo he tenido de desarrollar y asimilar y memorizar conceptos. Matemática, todas las especialidades, todas las profesiones, todo lo que se cursa en la universidad son conceptos. En donde está
involucrado conocimiento, siempre. Entonces, si yo elaboro las matemáticas, estoy involucrado en conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento ya lo vimos, que es parcial. Es el pasado. ¿Y cómo el pasado? Se acumuló. Es una acumulación de los últimos miles de años. Hasta llegar hasta el día de hoy. Y se sigue acumulando mañana, pasado y siempre va a seguir acumulándose las matemáticas. Pero es parcial. Yo lo menciono, si yo soy un matemático sobresaliente, soy sobresaliente en el metro cuadrado o en el milímetro cuadrado, así me parece más correcto, en el milímetro cuadrado que pertenece a las matemáticas. Pero la vida es gigantesca. O sea, la totalidad, la holística, es inmesurable. No podemos querer capturar, medir, comparar y darle números al cosmos. No se puede. Entonces, por eso digo, las matemáticas es mi milímetro cuadrado al que me he dedicado, nada más. Y en eso soy sobresaliente. Hasta ahí llegué. No da para más. ¿Eso es inteligencia? O sea, miren, la inteligencia no es causal, no tiene causalidad. Pero los pensamientos siempre buscan una meta, una causa, conocimiento. Inteligencia no depende de conocimiento. Entonces, claro, van a preguntar, entonces, ¿qué es inteligencia? Claro, no le entra al cerebro distorsionado que tenemos, al que no puede, esto no se puede porque no podemos imaginarnos pensando con conceptos de conocimiento, no podemos entender. Yo dije, pensamiento es ciego. Entonces, si pensamiento es ciego, no podemos pretender con pensamiento comprender la inmensidad. Pero matemática no es una inmensidad. Aunque sea yo un sobresaliente matemático, no es inmensidad, no. Pero lo mismo con un físico sobresaliente, no es la inmensidad. Nosotros ponemos en pedestal a la gente, a los especialistas. Porque esa es la actividad. Esa es la actividad de conocimiento y pensamiento. Estar en reducciones.
La inteligencia no es eso. Inteligencia no. La inteligencia abarca todo. La inteligencia es una cualidad universal. La frase, el ser humano es una especie inteligente. Eso lo, eso lo, eso es un acuñado ¿quién, de un pensante. Cualquiera que no esté encadenado en pensamientos, que son pocos, cualquiera, jamás plasmaría una frase así, porque es una frase irrisoria. Es reducirnos a lo que somos. Nos hemos reducido porque estamos fragmentados. Por eso decimos que el ser humano es una especie inteligente. Cuando opera inteligencia en un ser humano, y que es posible, pero cuando realmente opera, ese ser humano no se va a identificar como un ser inteligente. Solo se puede uno identificar como ser inteligente cuando uno no lo es. O sea, cuando uno cuando uno ha perdido no sé, las dimensiones. El ser humano pensante está fuera de dimensión. Se ha reducido a lo mínimo. Bueno, ¿qué más? Hemos dicho que inteligencia no puede ser propiedad de nadie. O sea, yo no puedo desarrollar mi inteligencia. Además, no la puedo ni siquiera desarrollar. Pero el yo es una entidad tan mezquina, y perdonen que utilice esa palabra, porque la gente a lo mejor van a pensar, mi yo es muy importante, sí, claro. El yo es una entidad, invento del pensamiento. El yo no es el ser humano, además, pero el yo es una entidad mezquina. Y cuanto más mezquino, más grande se ve todo. Pero el yo sentirse grandioso es porque no lo es. Porque, ¿qué es grandioso? ¿Qué es yo? No es nada. Es ridiculez. Nosotros somos parte de una inmensidad. De una inmensidad cósmica. Pero además tenemos un cerebro fenomenal. Totalmente desperdiciado. Pero nuestro cerebro tiene unas capacidades enormes siempre y cuando no lo hayamos maltratado con conocimiento. Y sobre todo el conocimiento psicológico. Ese es el problema.
Les repito, por si no han escuchado los otros videos, conocimiento es útil para ciertas operancias físicas, fisiológicas, para operar en el mundo exterior. Si puedo aprender a montar a caballo, pues lo hago. Si puedo aprender a conducir un vehículo, lo aprendo. Eso no es problemático. Y si quiero aprender matemáticas, pues aprendo matemáticas. Pero aquí vamos a empezar poco a poquito a hilar, finos. Si yo aprendo matemáticas porque quiero, pero sé que es simplemente conocimiento, es mi milímetro cuadrado que he decidido, puedo decidir no aprenderlo. No es relevante tampoco. Es que nos creemos que es muy relevante ser matemático o tener o ser físico, o ser algo. Tengo que ser algo, lo que sea. No es relevante. Pero si lo hago, está bien, se puede. Pero si yo sé los límites de las matemáticas o los límites en lo que yo me entretengo al desarrollar y estudiar las matemáticas, entonces no hay problema. Porque el saber, el detectar los límites, eso es inteligencia. Aquí entramos en el primer elemento. Vamos poco a poco a hilar qué es inteligencia, porque hoy lo que quiero hablar es no solo las cualidades de inteligencia, sino operando inteligencia en el ser humano, ¿qué implica? Y esto es lo que quiero que lo vayamos viendo poco a poco. Si yo, repito, si yo aprendo matemáticas y sé que estoy aprendiendo un milímetro cuadrado, ya está, no he perdido las proporciones. Y esa percepción es inteligencia. El no perderme en el mapa de la percepción y saber leer el mapa es inteligencia. Ahora, esto no se aprende en la universidad. Al contrario, en la universidad ¿cómo se dice? Te inflan como un globo con aire. Y te dicen, cuando si egresas de la universidad, no te dicen esto, bueno, es más, no se habla nunca, ni al principio. Esto solo es un metro cuadrado, un milímetro cuadrado. Pero la totalidad no se adquiere a través de conocimiento. Para eso tenemos que tenemos que mantener viva la capacidad del ser humano de observar. Es la observación que nos da la capacidad de darnos cuenta y no perder las dimensiones. Para no hacernos
dependientes de pensar, de pensamiento y de conocimiento. Conocimiento ha generado a través de pensar, sobre todo a través de la entidad del yo, ha generado todo el caos mundial. El desorden que priva en todos los humanos. El desorden no es afuera, ahí en la sociedad. No, el desorden está en mí. Yo soy el que ha forjado y forja cada día la sociedad. Yo soy la sociedad. El pensamiento, hablando, quedémonos con el orden. El pensamiento ha inventado el orden social, orden político, orden colectivo, mediante leyes, mediante orden de lo que obedecer, orden, organizar el orden. El pensamiento se ha dedicado a organizar el orden. El orden no se organiza en la naturaleza. El orden está ahí. El orden es parte de inteligencia. Pero el ser humano ha reducido el orden por la incapacidad, por haber perdido la esencia de la totalidad en el ámbito de la fragmentación en el que está ya inmerso desde hace miles de años. Ha inventado el sustituto del orden cósmico, porque está perdido. Y los seres humanos no perciben, lo aceptan, están orgullosos que los organicen. Están sometidos psicológicamente a eso. Orden ficticio. Orden político. Orden de leyes. Pero ¿quién ha generado eso? Pensamientos. ¿Quién ha generado el sistema judicial? A ver, digan. La locura humana. No la locura humana, está mal dicho. La obsesión de los pensamientos. Mucho cuidado cuando hablamos del ser humano. El ser humano no es pensamiento. Pero el ser humano efectivamente, si es pensante, es pensamiento. Pero es una reducción de lo que es el ser humano. El ser humano puede liberarse de los pensamientos. Pero está tan arraigado ya que está convencido y se lo cree. Que no es posible. Pero ¿cómo? Yo tengo que pensar.
¿Pero qué? ¿Pero cómo que pensar es un problema? No. Si gracias a los pensamientos hemos desarrollado este mundo civilizado, claro, vean el mundo civilizado como está. ¿Qué es el mundo civilizado? El mundo civilizado es violencia, es contradicción. Y la tecnología, pues perfecto, pero ¿por qué entonces? Pero a ver, y aquí va la inteligencia. Es que miren, hacerse preguntas básicas ya denota inteligencia o la ausencia. Si hago un puente, fenomenal. Hemos utilizado conocimiento, hemos utilizado pensamiento para hacer un puente que une, por ejemplo, dos puntos de tierra firme y el puente une lo que es agua, por ejemplo, ¿no? Un río enorme o lo que sea. Fenomenal, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué se construyen bombas para destruir el puente? Que están ahí almacenados en alguna parte. ¿Por qué? O sea, esa pregunta hay que hacérsela. Entonces aquí hay gato encerrado. Eso se llama progreso, ¿eh? Porque las bombas que hay hoy en día, y que aparte no, se están utilizando, ¿eh? Hay cientos de diferentes tipos de bombas para diferentes situaciones de destrucción. O sea que hay bombas especializadas para puentes, que no sirven, por ejemplo, o que no son las bombas más adecuadas para, por ejemplo, destruir un edificio. ¿Mm? Por ejemplo. Entonces, aquí vemos que lo que reina en la sociedad es violencia. Pero ¿quién es responsable de todo esto? Nosotros. Nosotros apoyamos Miren, el mundo es un circo. El total, ¿eh? El mundo. ¿Alguien, ¿Alguien está dispuesto a clausurar este circo? Clausurar el circo. Para que surja otra cosa. Pero no clausurar un circo para instalar otro circo. Un circo rojo y ahora va un circo verde. Eso es lo que hace el ser humano.
sustituye un caos por el otro. No, es clausurarlo y ya. Se acabó. Y ahora viene algo totalmente diferente. Para que llegue algo totalmente diferente, no debe de estar guiado por pensamiento. Si, si, si cambiamos, si sustituimos un pensamiento por otro, seguimos igual. Esto le cuesta mucho a las personas comprender. Las personas dicen, no, la humanidad ha progresado mucho. Hemos progresado muchísimo. Antes el traslado, ya hice la misma comparación, la voy a hacer de nuevo. Antes había que trasladarse a caballo. Los viajes eran larguísimos, etcétera, etcétera. Y ahora no, pues ahora hay aviones, ahora tenemos trenes de alta velocidad, tren bala, tenemos vehículos particulares, tenemos autopistas. Eso es progreso. O sea, estamos emocionalmente arraigados a esto porque le damos una connotación. Por eso decimos que es progreso, una connotación de que la humanidad va a mejor. Y en realidad lo que hacemos es observamos la superficie y vemos lo que queremos ver. Porque miren, si el conocimiento nos proporcionan dos cosas favorables y 10 desfavorables, ¿eso es inteligencia? ¿Qué hacemos con los 10 elementos desfavorables que hemos desarrollado en el mismo lapso de tiempo que hemos desarrollado dos favorables? ¿Eso qué es? Hay que hacerse esa pregunta. Porque no está totalmente eso no puede ser progreso. Porque, a ver, hubiera estado mucho mejor que el ser humano no hubiera podido construir armas nucleares. Eso fue posible por físicos. Fue posible por los físicos, por la ciencia. Y en donde, aparte una cosa, siempre han participado las universidades en todo. Me atraganté, perdón. Bebiendo agua. ¿Comprenden? Las universidades han participado en todo.
Las universidades han participado y participan. El centro, el templo del saber, ¿qué dicen? Sí, el templo del saber para desarrollar destrucción. Universidades no son centros pacíficos. Esto lo podrá comprender la humanidad. Esto no son elementos de inteligencia. La inteligencia es una cualidad que no busca recompensa. Pensamiento siempre busca algo, quiere algo el pensamiento. A través del yo siempre, pero es el pensamiento. Todo quiere algo, quiere un resultado. El pensamiento quiere una ventaja, quiere un resultado, quiere un beneficio. Eso todos son características del pensamiento. Por eso el yo es así, quiere algo, quiere una recompensa. Pero el yo tiene una característica muy importante que es el yo se siente exclusivo y ha formado un muro a su alrededor. El sentirse exclusivo, el sentir que él ha desarrollado inteligencia, que él es inteligente, que él sabe, que él ha aprendido mucho, que es exitoso, o un fracasado, es lo mismo. También eso, o sea, el yo se identifica con todo. ¿Eso qué genera? Eso genera lo que se le llama individuo. Yo soy diferente que el otro. Y eso ya lo abordaremos con más profundidad. Eso genera soledad. Los seres humanos, a través del yo, están totalmente aislados, se sienten solitarios. Por eso buscan sustituto para mitigar su soledad profunda, depresión, miedo. Todo es parte del yo. Estos son efectos del pensamiento. Entonces lo tenemos que ir abordando con más detalle. Pero ya lo voy mencionando. Porque hay algunos que me han preguntado, pero todavía no entiendo muy bien por qué pensar ¿cuál es el problema del pensamiento para el ser humano? Pues yo creo que ya poco a poco se están dando cuenta. ¿Cuál es el problema de pensar? Estoy dando elementos poco a poco. El yo es un ente que se ha autoaislado.
Y claro, a eso contribuye el pensamiento. ¿Por qué? Para empezar, porque es una fragmentación. ¿Cómo no se va a sentir aislado el yo si es una fragmentación? No es el todo. Pues eso tiene que generar. Entonces divide. Luego hay otro elemento. El yo dice yo pienso. Yo analizo. O sea, el yo se extrae del objeto. Yo analizo tal cosa. El yo se extrae, como dice, yo estoy aparte. Yo pienso, o sea que yo soy una cosa y lo que pienso es otra. Eso es una extremada ficción, con repercusiones muy destructivas en la psicología, en la psique. El yo pienso, no es así, yo soy pensamiento. Cuando piensas, eres pensamiento. No es de que yo pienso. Yo analizo algo. El analizador es lo mismo, es el objeto que se analiza, es lo mismo, no son dos cosas. Aquí ya nos metemos en profundidades, pero es muy importante esto. Todos estos procedimientos, análisis, pensar, y muchos otros, son elementos que son expresiones de división, de fragmentación, de partición. Y lo que el ser humano, la única forma para que el ser humano se salga de este terrible miseria psicológica que yo llamo, es miseria psicológica, de no verlo. La miseria no es el hecho, sino la miseria es que no se ve. La miseria es no percibirlo. ¿Quién puede percibir estos elementos? Percibirlo, no escucharlo verbalmente, esto no sirve. O sea, el que me escucha y dice, sí, ya lo entendí. No se trata que lo entiendas intelectualmente, no sirve de nada. No, lo tienes que interiorizar. Y corroborar que lo que aquí este personaje está diciendo es correcto. Esto no es propaganda y tampoco es ideología. Estamos planteando hechos que se tienen que corroborar. Cada ser humano lo tiene que corroborar. Si no lo corrobora, se queda igual. Entonces dijo, estuvo bien el video, pero ya ahora sigue mi circo. Tenemos que quebrar el circo. ¿Y dónde está el circo? ¿Cuál es el circo social? El circo social está en nuestro cerebro,
en nosotros mismos. Tenemos que por ahí empezar. ¿Mm? Y para eso solo se puede si opera inteligencia. Fíjense lo que les digo. Inteligencia es el elemento principal del cosmos. ¿Por qué creen que la naturaleza no opera en pensamiento? Y miren cómo funciona. Es la naturaleza la que hace posible que nosotros existamos como especie. Pero no solo nosotros, todos. No hay un solo animal que opere en pensamiento. No podría sobrevivir. Se transformaría en una especie fragmentada y sería violenta. Y se destruirían entre sí. Es exactamente lo que hace el ser humano. El ser humano es autodestructivo. Se destruye a sí mismo. Y nada, y así seguimos. Y todavía nos declaramos inteligentes. Porque cuanto menos está la inteligencia en operancia, más vivimos la ficción. Solo inteligencia nos puede sacar de las trampas. ¿Y qué es? ¿Cuál es la cualidad de la inteligencia? Que detecta lo falso en lo real. ¿Qué es lo real? Es el mundo real, la realidad que llamamos la realidad. La realidad es una construcción de pensamiento. ¿Quién puede tener la capacidad de percibir esa realidad de forma coherente? El pensamiento no puede. El yo tampoco, porque el yo es parte del pensamiento. Tiene que operar el elemento de inteligencia, porque inteligencia no no vive la ficción de los pensamientos. Inteligencia no tiene nada que ver con eso. Por eso puse en el otro video, inteligencia no busca conocimiento. Inteligencia es otra cosa. No depende de conocimiento. El ser humano, al transformarse en un pensante compulsivo, o sea, exclusivamente pensar y acumular conocimiento en el cerebro, no lo puede ver. Pensamiento no puede verlo. O sea, el ser humano se transforma en un ente ciego al reforzar el yo tanto que solo opera pensar. Entonces somos un ente ciego, mecanizado, automatizados, reactivos. Y siempre buscamos algo, queremos algo. El yo es insaciable. Porque el yo se ha aislado. El yo ha formado con la ficción de los pensamientos, el yo se ha reforzado tanto que ha formado un muro en su alrededor.
Imagínense, cada yo del planeta está así. Entonces, claro, la relación que tienen los seres humanos entre sí son, son los yos. O sea, son luchas intestinas, uno contra el otro. Porque el yo nunca está satisfecho, no puede estar satisfecho el yo. Siempre busca algo. El ser humano, al no liberarse del yo y aparte creerse que sin yo no puede existir nada, está condenado, se autocondena. Y ahí entra inteligencia. Pero aquí hay un punto. Inteligencia, ya lo mencioné, inteligencia es indestructible. O sea, el ser humano nunca va a poder destruir la inteligencia. La inteligencia permea todo el cosmos. La inteligencia. Y la inteligencia no le pertenece a nadie. No le pertenece ni a los ríos, ni a las montañas, ni a los animales. La inteligencia no pertenece a nadie. La inteligencia está ahí. La inteligencia es algo inmesurable, no se puede medir. Y el yo mezquino, humano, todo lo mide. Inventa el cociente intelectual, pero qué barbaridad. Que no se da cuenta el ser humano, no se da cuenta lo que ha hecho. Cociente intelectual es de risa una vez que se entiende estas cosas. Y se vive. Es una tragedia. Es trágico. No es un juego esto. Es ese problema. Cociente intelectual. ¿Cómo es eso? Bombas inteligentes. ¿Pero qué es eso? No tiene nada que ver con inteligencia. Pero le llaman bombas inteligentes. Inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Cómo que inteligencia artificial? La inteligencia no puede ser ni artificial, ni lo artificial puede ser inteligente. O sea, es un término aberrante. Ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes. A esto hemos llegado. No. Inteligencia es otra cosa. Inteligencia es algo inmesurable. E indispensable. Además, es indispensable. Entonces dijimos, inteligencia detecta lo falso en lo real. Realidad es el mundo. E inteligencia inteligencia es eh,
Es sinónimo, o sea, es sinónimo de verdad. La verdad no es realidad. Son dos cosas diferentes. O sea, el mundo que hemos armado, del que estamos tan orgullosos los pensantes, porque hemos desarrollado muchísimo. Porque solo nos fijamos en la tecnología. Entonces, si estamos orgullosos del avance tecnológico del ser humano, quiere decir que estamos orgullosos del avance de las bombas, del avance de las guerras modernas, del avance de, de las guerras cibernéticas. Hay que estar, o sea, digo, una cosa u otra. Tenemos que estar orgullosos. Si estamos orgullosos de todo eso, pues entonces, ¿qué es? Denle en el vocabulario del ser humano. Yo no la voy a poner. Aunque yo tengo el vocabulario, pero no lo voy a decir. Se lo deja a ustedes. Ustedes pongan el vocabulario adecuado al ser humano que está orgulloso de la tecnología y diga que esto es avance, que la humanidad ha avanzado muchísimo, porque antes íbamos a caballo y ahora ya no hay caballos, ahora hay caballos, pero ya no se usa para eso, para transportación, ahora usamos otro tipo de vehículos muy rápidos, fenomenal, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, la humanidad está en un callejón sin salida muy, muy dramático. Ahora, aquí la pregunta que hay que hacerse, la inteligencia no es una cualidad causal, no tiene causa. La inteligencia opera en lo vivo, porque nosotros somos entes vivos, no somos máquinas, pero nos tratamos como máquinas. Estamos compitiendo cada vez más y con orgullo, que eso es lo peor. Estamos compitiendo con orgullo contra las máquinas, contra las computadoras y la inteligencia artificial, como le llaman. Estamos compitiendo. Claro, es que nuestro cerebro es mecánica. Nuestro cerebro es automático ya. Entonces, lógicamente, nos identificamos más con una máquina que con algo vivo. Eso es trágico. Pero entonces, si la inteligencia no tiene causa y el pensamiento siempre tiene causa, nosotros todo lo que hacemos eh, viene motivado por un resultado que queremos. Un resultado. Esa es la causa. Queremos un resultado. Y esos resultados tienen grandes repercusiones. Nosotros no movemos nada sin algo que nos dé satisfacción, que nos dé un resultado, que nos dé una ventaja sobre otro, porque somos comparativos, que nos dé una sensación de éxito.
Ese es el juego del yo. En combinación con los pensamientos. No movemos nada, no hacemos nada. Y claro, como el yo está aislado, porque ha generado una el yo ha generado un autoaislamiento. Entonces cada yo está aislado. Y así están las relaciones humanas, son entre dos entes aisladas. Y los grupúsculos, los grupos que se forman, por ejemplo, doy algunos ejemplos para que la gente entienda que no estoy hablando de ideas abstractas. Un partido político es un grupo que comparten una idea y una ideología. Se sienten muy unidos. Sí, unidos, pero eso no es unión. Es una idea. Y la idea nace de pensamientos. Los pensamientos son fragmentados. Entonces la idea es fragmentada. Entonces la idea de cualquier partido político, o digamos que son ideologías, no va a poder nunca tener un resultado benéfico para la humanidad en su totalidad. Nunca va a ser posible. Porque se está utilizando una herramienta errónea, que es el pensamiento. Necesitamos, y aparte, y todo ese proceso de un partido político está ausente de inteligencia. Les doy otro ejemplo, porque aquí la temática que tenemos es inteligencia. Y lo voy a seguir con esto, porque lo de inteligencia es muy importante. Todavía falta mucho, pero cualquier partido político del planeta maneja ideologías. Y cualquier ideología genera conflicto. Inevitable. Porque es una parcialidad. Una parcialidad no puede. En la parcialidad no participa la inteligencia nunca. Y si no participa la inteligencia, no puede haber. Hay causa, es causal. Cualquier partido político tiene una meta. ¿Cuál es la meta de un partido político? Estar al mando. ¿Pero al mando de quién? De unos cuantos millones, dependiendo del país. Pero en el país vecino hay otro partido político al mando. O sea, ya tenemos dos partidos políticos al mando. Diferentes. Cada quien con su idea. Hay una causa. Bueno, no solo una, muchas. Pero es causalidad. Donde hay pensamiento hay causalidad. Esto hay que entenderlo. El que pretende crear un partido político útil para la humanidad, hemos dicho que somos 8,000 millones. No es de que el país A o el país B o el país C. No, yo me dedico a mi país. Y al otro se dedica a su país. No, claro, es que así trabajan los pensamientos. Los pensamientos son fragmentados, son ciegos, no ven. Además, son egoístas. Es que tienen todos esos elementos que no hay que olvidar. Y los que se adhieren a una ideología de un partido político
son lo mismo. Se identifican. Miren, todo lo que hace el yo es mediante una identificación. No es nada más un pensamiento y ya, no. Es el pensamiento en identificación. El yo se identifica. El yo cree en los pensamientos. O sea, el yo está creyendo en muchísimos pensamientos. Quiere decir que el yo cree en la fragmentación. Pero no lo sabe. Porque se declara inteligente. Pues que la inteligencia no es fragmentación. En la naturaleza la inteligencia no opera fragmentadamente, nunca. Pero en los animales tampoco. En los animales opera inteligencia universal, pero ningún animal se le va a ocurrir decir yo soy inteligente, nunca. Porque no tiene el pensamiento que le haya generado el yo. O sea, no va a haber un león que dice yo soy aquí león, yo soy el... No. Los seres vivos, si los observa uno bien, tienen mucha humildad, viven en humildad, viven y se mueren. La humildad es importantísimo. Esto el ser humano lo ha perdido. Un yo no puede ser humilde. Se puede crear la idea de humildad, eso sí. Pero no es. Bueno, llevamos 1 hora 32 minutos. Yo limito a 1 hora y media los espacios para que no se haga muy largo y para que sea más sencillo para las personas también. 1 hora y media es suficiente. Entonces me despido. Como ven, falta mucho, pero no importa. Ahí vamos, ahí vamos. Por favor, les pido que veo que no escuchan los videos, pero no hay preguntas, no se comunican, no planteen sus inquietudes, que no hay problema. Planteen las inquietudes. Yo no busco respuestas en favor o no me interesa. Póngame en contra, no importa. Yo no distingo el que está en favor, el que está en contra. Aquí no es un debate. Yo les dije, esto no es un debate. Yo no tengo razón. Yo no soy el manda más aquí. No. Yo les estoy planteando cosas que son irrefutables. Pero ustedes corrobórenlo en sí mismos, en sí mismos. Entonces, es útil que ustedes interaccionen, manden algo, escriban, manden un correo electrónico o si quieren en público, manden una respuesta, una pregunta, lo que sea. Yo voy a tematizar lo de las personas. Aquí en público. Entonces, los animo. Y calma, calma, calma. El mundo está en caos. Es impresionante lo que está pasando en el mundo. Pero yo no voy a abordar detalles, no voy a hablar de países, no voy a hablar de... No. Porque las personas se me enganchan y van a decir, dijiste de tal país.
Pero no es así. Las personas son muy defensivas de lo suyo, de lo que consideran que es suyo. Pero no se dan cuenta que nada es suyo. Es una identificación neurótica. Pero es lo que yo quiero, que las personas se vayan dando cuenta poco a poco. Aprendan a observar. Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Chao.